Lo que he tratado de hacer, vamos a ver qué tal sale, es hablar un poco de Juan de Mariana, el contexto en el que surgen sus ideas y un poco cómo podemos traducir eso al día de hoy y mirar hacia el futuro. Bueno, como saben, en general se suele considerar que las ideas de los liberales, especialmente aquellas ideas económicas, surgen con este señor, con Adam Smith, y que bueno, a través de la Ilustración escocesa hay todo un movimiento político y económico en el que se van desarrollando estas ideas. El libro que suele ser considerado digamos, el origen del liberalismo económico es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Sin embargo, este otro señor, a quien quizás menos algunos de ustedes conozcan, pero no todos, es Joseph Alois Schumpeter. Schumpeter, en su monumental Historia del análisis económico, del análisis económico, es el título en español, plantea que estas ideas tienen un origen anterior y que ese origen está posiblemente en lo que hoy se llama la escolástica tardía. Y bueno, sitúa el origen de las ideas liberales sobre todo en España, Italia, Francia del siglo XVI y más específicamente en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. En realidad, esto de la Universidad de Salamanca, que es lo que ha dado lugar a la idea esta de la Escuela de Salamanca, se presta a equívocos porque realmente muchos de estos autores vamos a ver que no eran de Salamanca. En el caso de Juan de Mariana, yo creo que nunca pisó Salamanca y sin embargo todo el mundo habla de él como un miembro de la Escuela de Salamanca, ¿no? Vamos a ver que había varios centros educativos, pero sí es verdad que este grupo de autores que debaten estas ideas durante más de un siglo comienzan a dar clases y comienzan a discutir las ideas que luego van a llevar, según Schumpeter, al liberalismo político y económico en la Universidad de Salamanca. Aquí tenemos una imagen de uno de estos padres salmantinos dando clases en el siglo XVI, posiblemente sea Francisco de Vitoria, de quien voy a hablar en un minuto. Bueno, esta era la España del momento, no era la España de hoy, y la España del momento vemos que es todo un imperio que tiene sus provincias americanas, sus provincias europeas y vemos aquí las colonias o provincias asiáticas, ¿no? Estamos hablando del reinado de Felipe II. Felipe II, que hereda el imperio y que tiene que tomar muchísimas decisiones de índole económicas, políticas, que van a afectar, pues digamos, no solo a lo que hoy consideramos de España, sino al mundo entero, a ese país, a ese estado imperial. Estamos hablando de un periodo de muchísimas guerras, en un periodo en el que vamos a ver que las guerras, hay dos fenómenos que sobre todo van a influir en los debates que van a tener estas personas y que nos van a llevar a hablar de muchas de las cuestiones que Martín Krause acaba de hablarles. Va a haber muchas guerras y va a haber mucha inflación. Es un periodo de guerras e inflación. Y entonces estos autores no es que se planteasen, o sea, no es que escribiesen solo sobre cuestiones morales, es que las preocupaciones morales de estos autores les llevaron a convertirse en estudiosos, les llevó a analizar en profundidad pues grandes cuestiones de la época que siguen siendo grandes cuestiones de hoy en día, ¿no? Les llevó a intentar entender los desaguisados económicos, los desequilibrios económicos del siglo XVI y del siglo XVII, les llevó a intentar entender cuáles eran las consecuencias de los acuerdos políticos, de las guerras, de los conflictos bélicos, etc. Bueno, ese es el contexto en el que este señor, que es Francisco de Vitoria, arranca una serie de clases, de magisterios, que van dando lugar poco a poco, ya digo, a la Escuela de Salamanca.
Hay otros autores, aparte de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria, saben que otro de sus grandes temas fue el derecho de los indios y tiene toda una serie de disputas con otros autores sobre si los indios tienen los mismos derechos que los europeos, los españoles en este caso, de Europa o no. Y su planteamiento era un planteamiento, diríamos hoy, muy liberal, en el sentido de defensa del individuo, de defensa de los derechos individuales de las personas, al margen de dónde hubiesen nacido, cuál fuese el color de su piel, cuáles fueran las instituciones por las que se regían y demás. Hay otros muchos autores de los que no voy a hablarles, como Diego de Covarrubias y Leiva. O sea, estamos hablando de toda una escuela, de personas interesantísimas, personas que, como Diego de Covarrubias, por ejemplo, no solo aportó muchas nociones importantes en teoría monetaria, por ejemplo, y también era un jurisconsulto muy conocido, aportó mucho al derecho, obispo de Segovia, y no solo obispo de Segovia, sino consejero del rey. Estamos hablando de personas que eran la élite, eran los principales consejeros de los políticos del momento. Martín de Azpilcueta Navarro, Juan de Lugo, Luis de Molina, solo por poner algunos ejemplos de otros autores de la Escuela de Salamanca que debaten en torno a, como les digo, que empiezan a hacerse preguntas morales inicialmente, pero se dan cuenta que para contestar a esas preguntas morales necesitan entender los fenómenos sobre los que van a tomar un posicionamiento. Y para poder entenderlo necesitan un análisis profundo, y eso es lo que le lleva a estudiar la economía, lo que le lleva a estudiar el comercio, lo que le lleva a estudiar los contratos, etc. De quien sí les voy a hablar es de este otro señor, de Juan de Mariana. Y bueno, Juan de Mariana es una persona con una vida realmente interesante. Dice Alejandro Chafuen que un día pronto deberíamos de hacer una película sobre Juan de Mariana, ¿no? Y deberíamos hacer una película porque la vida de este señor es, ya digo, una vida, vamos a ver, que interesantísima. Juan de Mariana nace en 1536 y cuando era ya muy pequeño, bueno, nada más nacer, sale de la ciudad donde nace. Era un hijo ilegítimo del deán de Talavera de la Reina. Entonces, nada más nacer, por la noche se lo llevan de Talavera para que nadie se dé cuenta que el cura de la parroquia pues había tenido un hijo con una mujer del pueblo. Entonces se lo llevan de Puebla Nueva, se lo llevan a Talavera de la Reina, de noche, recién nacido. En Talavera de la Reina crece con una familia que le acoge y muy pronto se dan cuenta, ya en la escuela se dan cuenta de que es un niño prodigio, diríamos hoy. Es un niño que enseguida se le dan muy bien los idiomas, que lee estupendamente, que tiene una memoria prodigiosa. Y entonces el cardenal Cisneros, que había creado recientemente bueno, en realidad no tan recientemente, pero estaba la Universidad de Alcalá de Henares, y le posibilitan ir a estudiar teología a Alcalá de Henares. En Alcalá, ahí donde sí, la Compañía de Jesús, que esa sí se había creado muy recientemente, la Compañía de Jesús tiene a unos reclutadores dando vueltas por los diferentes centros universitarios españoles, encuentran a Juan de Mariana, se dan cuenta que es un portento y le reclutan. Entonces se va a Simancas, al castillo de Simancas, a tener pues la preparación para ordenarse, ¿no? Y se va, curiosamente, estamos hablando del año 1553, se va con Luis de Molina. Se van los dos juntos en enero del 53, se van al castillo de Simancas y empiezan su preparación para ordenarse. O sea que vemos que muchos de estos autores se conocen, tienen un contacto directo, tienen posibilidad durante años de discutir entre ellos. Juan de Mariana regresa a Alcalá de Henares y cuando termina en Alcalá de Henares resulta que le mandan a Roma. Ven que es muy bueno y dicen que vaya para Roma a solucionar un poco que tenemos, necesitamos a alguien que venga con fuerza, con juventud y que vaya a explicar el tomismo a Roma. Va a Roma, da clases y muy pronto, al cabo de 4 años en Roma, le mandan de rector a Loreto. Con 29 años le mandan de rector. Cuando algunos me dicen que si no soy muy joven para ir
de rector a ningún lado. Yo digo, pues mira, Juan de Mariana, muchísimo más joven, le mandaron a lidiar en un sitio bastante complicado, que era Loreto. Bueno, se va a Loreto, está un par de años en Loreto, está en Sicilia y le mandan a París. Se va a dar clases a París, a la Sorbona, que se consideraba en ese momento pues una de las principales universidades de Europa. Y en la Sorbona explica tú mismo, dicen que lo hacía tan bien, que daba las clases tan bien, que las aulas no solo se llenaban, sino que los estudiantes cogían escaleras y subían por las escaleras para escucharle a través de las ventanas o de los ventanucos que había afuera. O sea que tenía que ser un profesor realmente bueno, ¿no? Yo no veo hoy en día a los estudiantes cogiendo escaleras para escuchar al profesor, a no ser que sea el profesor Bastos el que esté dando clases en algún lado, en Santiago de Compostela. Bueno, Juan de Mariana está allí en París, dando clases en París. Se va en el 59 a París, en el 69, perdonen, a París. Ese es el medallón que pueden ver hoy en día en la Universidad de la Sorbona. Ese es el medallón, pues, celebrando que Juan de Mariana fue profesor de la Universidad de la Sorbona. Y en el año... Uy, no sé qué ocurrió aquí. En el año, concretamente el 23, en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, pues ocurre un suceso pues muy desgraciado, ¿no? Un suceso terrible, que es la matanza de San Bartolomé. Y Juan de Mariana, desde la celda en la que vivía, desde el cuartito en el que vivía, tiene la oportunidad de vivir en directo aquella terrible matanza. Como saben, el Sena es cerrado, no se deja salir a nadie del centro de París y se lleva a cabo una cacería de hugonotes y mueren, se piensan en miles de hugonotes a manos de sus perseguidores. Juan de Mariana ve aquello. Y en mi opinión eso le hace consolidar una serie de ideas políticas que ya llevaba trabajando él, ¿no? Ideas sobre los límites al poder, de los que nos hablaba Martín Krause antes, y cómo limitar el poder, y cómo evitar que las ideas religiosas se utilizasen con fines políticos. Es otra cuestión que él empieza a trabajar, y cómo evitar que ya veremos luego, que se emprendan guerras políticas con argumentos religiosos. Bueno, creo que este hecho, este evento, este episodio le marca profundamente, y 2 años más tarde, no sabemos si relacionado con eso o no, pero 2 años más tarde pide retirarse. Estamos hablando del año 1574, y en 1574, a la edad de 37 años, dimite de su cátedra y dice que ya está bien, que ya lleva muchos años, ya lleva pues casi una década dando clases fuera de España, con cargos administrativos, con una cátedra a su cargo en varios países, y que él quiere retirarse. Dice que ya sus últimos años los quiere pasar en España tranquilamente y que no quiere dar más clases. Entonces le aceptan, a los 37 años le aceptan jubilarse, y entonces él regresa a Toledo. Menuda jubilación, porque el hombre viviría hasta los 80 y tantos años, y o sea que tendría desde los 37 en adelante pues tiempo para hacer multitud de cosas, como vamos a ver en un momento. Bueno, él regresa a Toledo, y en Toledo pues lo primero que ocurre, él quiere tener una vida muy tranquila en Toledo, y pide que le lleven a una celda, que no le pongan a dar clases, que él solo quiere estar allí pues siendo consejero de la Compañía de Jesús si hace falta, y que para apoyar a la orden y demás. Un par de anécdotas. Resulta que dicen que en la época pronto empieza a coger fama los consejos sabios de Juan de Mariana, y dicen que había colas a las afueras de Toledo de damas de Madrid que iban a confesarse con Juan de Mariana. Entonces había colas de carretas de mujeres de Madrid que iban a Toledo porque pensaban que el mejor consejero posible para el problema que tuvieran era Juan de Mariana, ¿no? No solo las damas de Madrid, el rey y casi todos los estamentos políticos empiezan a darse cuenta que tienen a un gran consejero, que tienen a una de las personas más sabias de Europa viviendo en España, y empiezan a encargarle pues multitud de dictámenes. Quizá el más conocido de todos, hay dos, les hablo solo de dos,
pero empieza a tener una obra que es prácticamente nada conocida, y empieza a tener una obra de miles y miles de páginas. Este hombre escribe, tiene una productividad enorme y empieza a escribir sobre multitud de temas por encargo, siempre por encargo. Entonces, le encargan, por ejemplo, que dictamine sobre la Biblia políglota, en el convencimiento de que, siendo jesuita, pues va a censurarla y va a decir que no puede haber tal cosa como una Biblia políglota. Entonces Juan de Mariana se toma su tiempo, escribe, creo recordar que un par de, no sé, 1000 y pico páginas de dictamen sobre la Biblia políglota, y la conclusión final es que se debe aceptar tal cosa como una Biblia políglota y que no debe censurarse, ¿no? Eso causa una cierta conmoción porque nadie se esperaba que un jesuita fuese a hacer algo así. Otro de los muchos encargos que le hacen es la reforma o la actualización del índice de lecturas prohibidas. Esto es uno de los puntos oscuros en la vida de Juan de Mariana, porque hay gente que dice, oye, pero ¿cómo podemos considerar que sea origen o del liberalismo una persona que colaboró con la Inquisición? Bueno, si leemos a los autores que han tratado de estudiar qué fue lo que hizo Juan de Mariana con respecto a lo que heredó, digamos, con el índice que le heredó, muchos dicen que Juan de Mariana puso a España en la vía de la ciencia, en el camino de la ciencia. Porque si bien es cierto que de su trabajo salió un nuevo índice, dicen que el nuevo índice, aparte de ser muchísimo más abierto, por otro lado estableció una serie de bases de criterios mucho menos arbitrarios sobre los que a partir de entonces trabajaría la Inquisición, ¿no? Es decir, que hay un cambio radical en la etapa pre-mariana y la etapa post-mariana. Bueno, como quiera que sea, eso se lo comentaba como dos de los muchísimos trabajos que hizo de encargo Juan de Mariana. Durante años trabajó solo de encargo, hasta que por fin en el año 1586 publica su primera obra personal, la primera obra que nadie le encarga, pero que él desde hacía años llevaba recopilando fajos. Él vivía en una celda muy pequeña, y en esa celda pequeña él iba amontonando por temas, iba amontonando escritos, ¿no?, por temas. Y en el año 86 culmina su primera gran obra personal, que es la Historia de España, o la Historia General de España. Esa es la primera historia de España que se publica. No solo es la primera historia de España, durante más de 2 siglos, durante 2 siglos y medio es la única historia de España que existe, o la única historia general de España. Y realmente es curioso, yo no conozco ningún país donde el primer historiador de ese país, que además era el único historiador de ese país durante 2 siglos y medio, no lo conozca prácticamente nadie, porque lo cierto es que no lo conoce prácticamente nadie en España. De hecho, si no existiese el Instituto Juan de Mariana, creo que serían 4 eruditos los que conocerían a Juan de Mariana, ¿no? Bueno, Juan de Mariana publica la Historia General de España, como les digo, en el año 86, y un año antes sucede algo que va a tener mucho que ver con los límites del poder de los que les voy a hablar, que están muy relacionados con lo que les hablaba antes Martín. Y es que un año antes a un amigo suyo, a García de Loaiza, le nombran preceptor del príncipe. El príncipe en ese momento era, pues, el hijo de Felipe II, a quien había que educar para ser monarca más adelante, ¿no? Y y García de Loaiza, a quien convierten en preceptor del príncipe, pues le ocurre lo que le ocurre a mucha gente, que le nombran algo, qué honor, qué bien, pero cuando llega allí y se tiene que poner a dar clases al príncipe, empieza a temblar, empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Esto está muy bien, esto de ser preceptor, pero ¿y ahora qué le cuento al que va a ser el monarca? Entonces la mejor idea que se le ocurre es contactar con quien cree que es la persona más sabia del momento, que es Juan de Mariana. Entonces contacta con Juan de Mariana, quien conoce, y empieza a tener una correspondencia con él. Y todo en base a, oye, ¿y qué cuestión? ¿Cuál es la siguiente cuestión importante que tengo que transmitirle al príncipe? Bueno, pues la siguiente es esta, y esta, y esta. Y Juan de Mariana, a través de Loaiza, empieza a educar al príncipe. Todas esas cartas se terminan publicando. La publicación, no se sabe si casualmente o no, la publicación de todas esas cartas y de toda esa educación al príncipe se termina publicando en un libro que se llama De Rege et Regis Institutiones, que se publica justo cuando Felipe III pasa a ser el rey de España. O sea, Felipe III le nombran rey de España cuando muere su padre, Felipe II, y justo ahí Mariana aprovecha y publica
el libro. En 1599 se publica De Reges et Regis Institutiones, y algunos piensan que como forma de decir, oye, esto es lo que te enseñé, a ver qué es lo que haces ahora, ¿no? Bueno, entonces el De Reges es la segunda obra personal de Juan de Mariana, y es una obra muy interesante. ¿Por qué me quiero detener un poco en esta obra? Porque en De Reges Institutiones vemos un poco cuál es el pensamiento de Juan de Mariana y por qué autores como Schumpeter piensan que en los autores de la Escuela de Salamanca está quizá el origen del liberalismo. Para Mariana, como para casi todos los tomistas, el origen de la sociedad tiene un par de factores clave. Uno del que Paco Capella nos suele hablar muchas veces y que nos solemos olvidar mucho los economistas, y es que el grupo, o sea, el grupo unido se puede defender mucho mejor que unidades desunidas. Entonces, si la gente se va uniendo, la capacidad de resistencia ante fenómenos adversos es mucho mayor. Pero después introduce una segunda, dice que el problema de la escasez es un problema, que ese sí nos solemos acordar mucho los economistas, que el problema de la escasez es un problema muy serio, y que con la unión y la división del conocimiento, habla Juan de Mariana ya en aquel momento, es decir, una especie de cosa pre-hayekiana, y con la división del conocimiento somos capaces de ser mucho más productivos y alcanzar fines que no hubiésemos podido soñar si cada uno tirase por su cuenta, ¿no? Entonces, así surge la sociedad, por un lado por un motivo, digamos, de fuerza o defensivo, de resistencia pura ante los peligros, y por otro por una mayor productividad. Cuando nos unimos y dividimos el trabajo, pues surge la sociedad. Entonces, él se plantea que la sociedad surge y que igual que hay división del trabajo en multitud de cometidos, hay también división del trabajo en la defensa. Entonces dice, bueno, pues es lógico que el que mejor defienda se termina convirtiendo en el líder de la defensa. Dice, y ese termina siendo normalmente el rey. Ese es el origen del poder real, dice. Vamos aceptando que hay alguno que lo hace mejor en el campo de la defensa, y ese terminamos concediéndole una serie de poderes para que pueda ejercer esa defensa. Pero algo que es curioso es que Juan de Mariana dice, pero esto es tremendamente peligroso. Démonos cuenta, tengamos que ser realistas y saber que esto es muy peligroso. Por un lado es cierto que la división del trabajo ahí también funciona y que es bueno que alguien se especialice, pero como esto es muy peligroso, tratémoslo despacio y con cuidado. El rey es a quien damos una serie de prerrogativas o una potestad, que es la potestad real, por esa ventaja comparativa que tiene, pero añadamos un par de cosas, dice. Una, no puede ser el único que defienda. Tiene que haber otros, no puede ser un monopolio. Tiene que ser el líder de la defensa, pero no puede haber un monopolio de la defensa. Y por otro lado, establezcamos toda una serie de límites, y diríamos hoy, endógenos y exógenos, para evitar que esto acabe mal. Porque el poder, dice Juan de Mariana, el poder suele corromper, y lo más probable es que el rey, cuando se vea con todo ese poder, le tiente el quitarle derechos a los ciudadanos. Y no olvidemos, dice él siempre, no olvidemos que en realidad el poder originario está en los ciudadanos, los derechos originarios están en los individuos, dice Mariana. Y esto es la potestad real es un derecho cedido temporalmente, ¿de acuerdo? Es una cesión temporal. Bueno, entonces entonces se empieza a plantear, por ejemplo, cuál es el sistema político más adecuado para evitar que el rey se convierta o que atropelle los derechos de los demás. Entonces, igual, bueno, siguiendo a Aristóteles, empieza a hablar de unos y otros sistemas, y de cada uno va poniendo en una discusión muy tomista, muy escolástica, empieza a discutir cada uno pros y contras de cada sistema, y la de la democracia habla de sus virtudes, pero al final la termina rechazando, porque dice que teniendo algunas virtudes, el problema de la democracia es que los votos se cuentan y no se pesan, y como al final lo que se hace es un recuento de votos, pues ahí van a surgir toda una serie de problemas, por lo que mejor dejemos la democracia con sus virtudes, la dejemos a un lado,
y él opta por la monarquía. Pero, y además avanza algunas de las virtudes que, por ejemplo, Hans Hermann Hoppe atribuye a la monarquía. Pero, ya digo, él tiene muchos reparos y dice que aunque tiene también sus virtudes la monarquía, igual que todos los demás sistemas, tiene su problemática. Entonces hay que ponerle cuantos más límites, cuantas más limitaciones, mejor. Aboga por la monarquía, pero dice que el rey, cuando trata de quedarse con los derechos de los ciudadanos, se convierte en tirano, deja de ser monarca y se convierte en tirano. Entonces, en los límites que se le ponen al rey, en la obra de Reyes e Instituciones, casi toda, y recordemos que esa es una obra de capítulos que él iba entregando para educar al príncipe, está lleno de límites, ¿no? Pues el rey no puede elevar los impuestos sin el consentimiento del pueblo, y cuando dice del pueblo se refiere no del parlamento, de las Cortes Generales, sino de cada una de los ¿cómo se llamaban? Los súbditos. No, los fueros. Cada uno de los fueros que había en España, y establece límites como, por ejemplo, que el rey no pueda impedir lo que hoy llamaríamos la artillería, que haya, digamos, ejércitos privados dentro del reino, y que en aquel momento era que el rey no puede impedir que tengan caballerías los diferentes señores, y establece toda una serie de límites al poder político, de los cuales, bueno, todos en general tienen como punto de partida el respeto de la propiedad privada, ¿no? El rey no puede, ya decía yo, no puede establecer impuestos, el rey no puede quitar las armas al pueblo, el rey no puede poner leyes que, para los que están atrás, dicen no pase, coño. Eso. Malditos, dice. Bueno, pues en base a la propiedad privada empieza a establecer toda una serie, del derecho a propiedad privada empieza a establecer toda una serie de límites a la acción pública del rey. En el capítulo de la justicia, que es un capítulo interesantísimo, Juan de Mariana de lo que habla es de algo que también Martín nos hablaba antes, que era el rule of law, el imperio de la ley. Es la de que el rey no está por encima de la ley, y lo repite, es la idea que machaca una y otra vez. El rey no puede estar por encima de la ley. O sea, vean que aquí hay un juego muy interesante. Por un lado, la ley no puede ser cualquier cosa, la ley tiene que estar circunscrita a la propiedad privada y el derecho de la vida de la gente, y por otro lado, el rey está igual de sometido a la ley que los demás. Entonces es una idea que normalmente decimos que es de la ilustración escocesa, y que sin embargo en el capítulo de la justicia de Juan de Mariana está muy bien desarrollado, ¿no? Y de hecho, Alejandro Chafuen, por ejemplo, comenta con frecuencia que cuando en una ocasión Jefferson le dice a Madison que si se tiene que llevar solo unos pocos libros, pues no me acuerdo dónde era, que uno de esos libros tenía que ser uno de los libros de Juan de Mariana, y posiblemente sea de estos autores, de donde los padres fundadores, de estos autores, y por supuesto de los autores de la Ilustración escocesa, pero digo que hay una conexión entre estos autores y los autores de la Ilustración escocesa, y en cómo estas ideas llegan después a los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, establece límites a los impuestos, como les decía. Y por último dice que a pesar de todos los límites que él está estableciendo, en última instancia hay que establecer un límite muy claro, que es el límite del derecho al tiranicidio, ¿no? Dice que ese es el límite final, en el sentido de que en última instancia hay que recurrir si el rey atropella los derechos de los ciudadanos. La última línea de defensa tiene que ser el derecho de las personas a matar no al rey sino al tirano, a quien se ha convertido en tirano, ¿no? Esto que ven aquí, dice aquí, rebellion to tyrants is obedience to God. Esto es lo que Benjamin Franklin había propuesto que fuese una de las caras del Gran Sello de los Estados Unidos. Como saben, el Gran Sello de los Estados Unidos
Es ese sello que se pone para certificar todos los documentos oficiales. Imagínense cómo tenían de claro esto los padres fundadores de los Estados Unidos, que Franklin propuso que este fuese una de las caras del sello, ¿no? Bueno, pues Juan de Mariana realmente no era nada original en esto. Suárez, Molina, casi todos los autores de la época reconocían el tiranicidio, el derecho al tiranicidio. La originalidad de Juan de Mariana es que Juan de Mariana plantea que esto no puede ser un derecho general del pueblo, sino que esto es un derecho individual, que cada persona tiene derecho, que si es un derecho general del pueblo, no hay forma, al final, de que todo el pueblo se ponga de acuerdo y se reúna. Entonces, dice que esto es un derecho individual. Lo que ocurre es que no es que uno pueda matar al tirano y ya está, este subió los impuestos y lo mato mañana, sino que él establece toda una serie de normas, de procedimientos, de advertencia, de tiempo de espera, una serie de cuestiones por las que se vuelve toda una institución, ¿no? Algo bastante más complejo, la ejecución del derecho, digamos, al tiranicidio. Bueno, ya digo que yo creo que esto puede tener bastante que ver con los episodios que él vivió en París, de los que hablaba antes. Digo, todas estas ideas de los límites al poder y esta idea concretamente del tiranicidio. Bien, mientras Juan de Mariana, ya decía yo antes que esto era una época de fenómenos monetarios bastante extremos. Había una inflación, lo que hoy llamaríamos una inflación bastante fuerte. Y de hecho, al poco de terminar Juan de Mariana, al poco de publicar Juan de Mariana el libro de Rege et Regis Institutiones, ese libro que recopila los capítulos a través de los cuales enseña indirectamente a Felipe III, Felipe III en 1602 y en 1603 lleva a cabo dos procesos inflacionistas muy grandes. Lo que hace es coger una moneda, que era el maravedí, y el maravedí de 2, donde ponía 2, le estampa un 4, y al de 4, donde ponía un 4, le estampa un 8. Es decir, empiezan a generar inflación, cambian el valor facial de la moneda, pero mantiene el mismo contenido metálico, y la gente que no es tonta, cuando ve que te entregan algo que pone un número 4, como si tuviese 4 de valor en contenido metálico, cuando no lo tiene, la gente empieza a pedir un mayor número de monedas a cambio del producto que entregan, ¿no? Y entonces empieza, pues eso, a producirse todo un fenómeno monetario que a Juan de Mariana le preocupa, entre otras cosas porque ve toda una serie de desórdenes económicos que van surgiendo ahí, y además porque ve que la gente pues lo pasa mal con esta política inflacionista. Ya digo, hay dos episodios muy conocidos en 1602 y 1603. Entonces él se pone a trabajar inmediatamente en esta cuestión. Ella llevaba años recopilando apuntes sobre temas monetarios. Llevaba ya muchos años trabajándolo. Pero entonces lo que hace es, se pone a trabajar en un libro que según Roger fue la persona a la que Karl Menger le dedica sus principios de economía o de economía política. Roger dice que el primer tratado monetario moderno de la historia es el tratado que va a escribir Juan de Mariana. Juan de Mariana se pone a escribir ese tratado. Sin embargo, él debió pensar que era tan urgente sacar adelante algo ya, que lo que hace es que una segunda edición que va a sacar, que va a publicar de Rege et Regis Institutiones en 1605, aprovecha y mete un nuevo capítulo. Mete un capítulo sobre la inflación. Y es ya un capítulo en el que explica perfectamente que la inflación al fin y al cabo viene a ser una especie de impuesto encubierto, y que como tal no solo es un gran engaño, sino que distorsiona el comercio, distorsiona la economía, y que entre otras cosas convierte al rey en un tirano el llevar a cabo este tipo de actividad, ¿no? Bueno, Juan de Mariana sigue trabajando y en 1609 publica un tratado, un conjunto de 7 tratados, y uno de esos tratados es el conocido De Monetae Mutatione, que es el tratado sobre la alteración de la moneda. Y ahí es donde ya desarrolla totalmente sus ideas monetarias ancladas en la propiedad privada, y va explicando cómo el fenómeno de la inflación es un fenómeno que atenta directamente a la propiedad de la gente, pero que además de atentar a la propiedad de la gente, porque viene a ser un robo masivo encubierto, decía, además distorsiona el comercio, distorsiona los precios relativos, dice él, termina distorsionando el comercio. Los reyes terminan, en última instancia, reaccionando con precios tasados. Eso lleva a nuevos problemas económicos y
al final todo acaba en un verdadero desastre, dice Mariana, ¿no? Aprovecha Mariana ese libro también para atacar los impuestos, como ya había hecho en el libro anterior, los impuestos no consentidos. Aprovecha para atacar los monopolios. Y ya como decía, explica todo tipo de consecuencias económicas que se derivan de la inflación. La solución para Mariana a estos problemas, pues la solución era presupuesto equilibrado, otra de los límites al poder de los que hablaba Martín antes. La solución es mantener un presupuesto equilibrado, acabar con las guerras, dejar que Flandes se separe, si se quieren independizar, que se independicen. Eso en aquel momento era realmente, pues, políticamente totalmente incorrecto desde el punto de vista político, ¿no? Decir en aquel momento que Flandes se podía separar y que debíamos dejar que Flandes fuera por su cuenta, pues no gustaba a todo el mundo. Y por supuesto, paren la inflación. Esa es la otra gran... Saben que a Ludwig von Mises cuando le fueron a visitar un grupo de expertos fueron a Viena para tratar de estudiar la inflación del momento, y entonces le dicen que la persona que más sabe sobre inflación es Ludwig von Mises. Entonces le van a visitar a la Cámara de Comercio, que él era el director de la Cámara de Comercio. Le van a visitar y la Cámara de Comercio estaba junto a lo que sería el Palacio de la Moneda o al Banco Central, y le dicen: mire usted, dicen que usted sabe mucho sobre esto, ¿usted qué haría para parar toda esta inflación que hay en marcha aquí en Austria? Y la contestación de Mises es: abre la ventana, dice: ¿escuchan ese ruido? Párenlo. Juan de Mariana viene a decir más o menos lo mismo, ¿no? Viene a decir: paren ese proceso de inflación monetaria, porque es la única forma de parar todas esas consecuencias que estamos viviendo. Bueno, al rey y a su valido no les gustó nada, y entonces en el mismo año de 1609, en septiembre, en el mes de septiembre, le vienen poco tiempo. El libro se publica en Colonia un par de meses antes, y a los 2 meses le vienen a visitar unos guardias, unos soldados a su celda de Toledo, le detienen, le interrogan y al día siguiente regresan y se lo llevan preso. Aquí hay una cuestión curiosa. Fíjense que Juan de Mariana elabora el Tratado de Reges Instituciones, donde defiende, por ejemplo, el tiranicidio como derecho personal, y no pasa nada. Saca un tratado de teoría monetaria explicando en qué consiste la inflación y enseguida lo van a buscar y a la cárcel, ¿no? Entonces a Juan de Mariana le detienen, se le monta un proceso. Felipe III es quien instiga este proceso contra Juan de Mariana, y se le acusa de 14 delitos. Uno de ellos, el delito, quizá el más grande de todos los delitos, uno de los más graves de todos los delitos, que es el delito de lesa majestad. El juicio tiene toda una serie de... Bueno, el cautiverio de Juan de Mariana dura en torno a los 10 meses. A él lo encierran en San Francisco, en la basílica, bueno, no en la basílica propiamente, pero en el conjunto que hay junto a la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. Y en un momento dado le dan la oportunidad de retractarse. Le dicen: bueno, nosotros estamos convencidos de que usted no quiso decir lo que dijo. Si usted simplemente sale y dice que eso no fue lo que quiso decir, pues dejamos aquí la cuestión. Entonces Juan de Mariana pide hablar, o al menos sus biógrafos cuentan que pide hablar, pide defenderse él mismo, pide hablar. Le invitan a hablar delante de los magistrados y dice: bueno, lo que ustedes han entendido que dije en el libro, eso es exactamente lo que quise decir. La inflación es un robo encubierto, provoca distorsiones, etcétera, etcétera. De vuelta a la prisión, le vuelven a encerrar, sigue el juicio adelante. Y llegado un momento, debido a la división de poderes o a los equilibrios de poderes de la época, la Iglesia, siendo un religioso, había que consultar con Roma la condena, ¿no? Le quieren acusar, ya digo, de lesa majestad y otros 14 delitos. Entonces se le hace la consulta al Papa de la condena que se le quiere dar a Juan de Mariana. Él, por supuesto, se defiende. Es muy bonita la defensa de Juan, o sea, muy bonita en el sentido, está muy bien leer las acusaciones y la defensa de Juan de Mariana. Están recolectadas por Fernández de la Mora, de quien hablamos ayer. Tiene un ensayo muy bueno sobre todo este episodio. Y le mandan al Papa la condena. Y el Papa contesta: miren, está bien, si le quieren condenar, nosotros no podemos decir nada en contra. Lo que sí es que si quieren condenarle,
tienen que demostrar que lo que él dice no es cierto. Sí, tendrán que demostrar que lo que él está diciendo sobre la inflación no es cierto, que no lo estamos viendo reflejado aquí. Bueno, como se pueden imaginar, con esa contestación, lo que deciden es parar el juicio, no llega a finalizar, a concluir el juicio, simplemente, o el proceso contra el padre Mariana, simplemente abren la celda, dejan que se vaya Juan de Mariana e intentan no hacer mucho ruido sobre el asunto. Bueno, Mariana, desde entonces, desde todo este episodio de muchos meses en el que se le enjuicia, él realmente se deprime y tuvo una gran producción. Hay varios libros, muchos libros de los que no he hablado. Tiene una enorme producción. Sin embargo, a partir de entonces, fíjense que a él le encarcelan con 73 años. Estamos hablando de una persona que es el autor de la historia de España. Estamos hablando de alguien que era considerado de las personas más sabias de su época, consultor de reyes y de todo tipo de instituciones, y que a los 73 años le encarcelan o le encierran debido a su teoría monetaria. Él se deprime, muchos de los testigos que intenta que declaren a su favor, que eran amigos de él, no quieren ir a declarar por miedo a las represalias de la monarquía. Sin embargo, hay un pequeño grupo, del que luego hablaré, de jóvenes que sí se acercan y que sí le apoyan y que sí hacen algunas reuniones para explicar cuáles son las ideas de Juan de Mariana. Él a partir de entonces se dedica solo a republicaciones, a nuevas ediciones de toda su obra. Se vuelve a su celda de Toledo y se dedica a trabajar esas publicaciones, o esas nuevas ediciones. ¿Quiénes son los pocos que sí defienden a Juan de Mariana en ese momento y sí le apoyan y empiezan a tener un cierto vínculo con él? Pues son una serie de jóvenes del mundo artístico, literatos, como Lope de Vega, quien le dedica una de sus obras a Juan de Mariana, y no creo que sea casualidad la relación entre las ideas de Juan de Mariana y lo que nos cuentan en Fuenteovejuna, ¿no? Creo que hay un paralelismo bastante claro. Y no solo Lope de Vega, autores como Cervantes, por ejemplo, leyendo el Quijote hay un autor, hay un profesor norteamericano, Eric Graff, que ha estado trabajando en los últimos años en este sentido, en ver los paralelismos entre algunas de las obras de Miguel de Cervantes y Juan de Mariana, y la influencia mutua que tuvieron el uno y el otro. Por ejemplo, en el Quijote hay un par de capítulos dedicados a las monedas negras, aquellas monedas que eran de plata y terminan siendo negras por la adulteración del rey, ¿no? Y hay mucho paralelismo entre la obra de Mariana y lo que Cervantes escribe en el Quijote sobre esta cuestión. Ya digo, Eric Graff tiene un libro sobre el Quijote y tiene un par de artículos específicos sobre la relación entre Mariana y el Quijote que creo que son muy buenas lecturas. Y bueno, y más allá de esos dos autores, pues otros autores como Quevedo y autores del siglo de oro español también tienen una cierta relación, o al menos reciben una cierta influencia de la obra de Juan de Mariana. Otros autores que también, sobre los que tiene influencia Juan de Mariana directa, les hablo de un par de ellos. Por ejemplo, John Locke. John Locke, a pesar de que jamás cita a Juan de Mariana, si ustedes van a la Bodleian Library, que es donde está su biblioteca personal, se encuentran con quizás no tan sorpresa, porque Karen Baum, que es la biógrafa de Juan de Mariana, dijo en la última página de su biografía de John Locke, pone: aunque esto no puede ser probado o no ha sido probado, parece bastante obvio que las ideas de John Locke vienen en gran medida de autores como Juan de Mariana y otros autores escolásticos. Pues ya digo, en la Bodleian Library esta es la firma de John Locke. Este era el libro personal, este es uno de los libros de Mariana que tenía John Locke en su librería. Como unos eran católicos y otros protestantes, pues no estaba bien aquello de citar al católico, pero parece bastante claro. En casos como el de... Hay otros autores sobre los que también tiene mucha influencia Mariana, autores como Condillac, por ejemplo, autores como Turgot, tenía libros de Mariana en su biblioteca. Bueno, ya digo, es un autor, no solo otros como Luis de Molina y demás también tienen influencia sobre autores que van a venir luego y que son bastante más conocidos que ellos. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto para el futuro? ¿O qué nos dicen todas estas ideas de Mariana? ¿Se pueden proyectar hacia el futuro? Pues creo que en gran medida lo que estaba planteando antes de mí Martín,
sobre todas estas formas de limitar el gobierno tienen mucha relación y formas posibles de limitar el gobierno en el poder político. Hoy y más adelante tienen mucho que ver con lo que Juan de Mariana trató de elaborar, ¿no? Un sistema en el que los individuos, o sea, que la propiedad privada fuese respetada de tal modo que a través de instituciones de respeto a la propiedad privada el poder se viese limitado. Hoy en día, ¿cómo nos podemos plantear que pueden surgir nuevas limitaciones al poder político? Una de las ideas que se están desarrollando en los últimos años, que curiosamente tiene relación con estos modelos de disruptive innovation, es tratar de unir a políticos reformadores liberales con empresarios disruptivos y tratar de ver en qué medida, como comentaba antes Martín, se puede unir las nuevas tecnologías y la disrupción tecnológica con límites al poder político. Esto que tienen aquí es una impresora 3D. Creo que Martín hacía referencia hace un momento a las impresoras 3D, ¿no? Esto que tienen aquí es una impresora 3D. Una impresora 3D es una impresora que tú tienes un diseño, mandas el diseño y la impresora 3D te hace ya la pieza completa. Pues quizá las impresoras 3D sean un límite al poder político en el que ni Mariana ni nadie soñó antes, pero que lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? ¿Qué pasa con las aduanas cuando una vez uno tiene una impresora 3D? ¿Cuál es el poder real, fronterizo de los gobiernos una vez existen este tipo de impresoras? Otra idea que se está trabajando mucho últimamente y que tiene que ver con las ideas de Juan de Mariana es esto de dejen que Flandes se independice, dejen que todas estas zonas que quieren independizarse se independicen. Lo que tienen aquí es un mapa de la Liga Hanseática, o al menos de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática. No digo que Juan de Mariana fuese un defensor de lo que voy a decirles ahora, pero su línea de dejar que Flandes se independizara tiene que ver con el movimiento actual de Free Cities. No sé si han oído hablar del movimiento de las Free Cities, o ciudades libres, o Startup Cities, como les llaman ahora. En la Universidad Francisco Marroquín tenemos un instituto que es el Instituto de Startup Cities, que se dedica a eso, a tratar de promocionar la idea, a estudiarla, a analizar la idea de las ciudades libres y tratar de promocionarlas o apoyarlas allá donde surja un intento de hacer una ciudad libre. Creo que el origen son estas ciudades hanseáticas y que tienen muchos puntos interesantes, como por ejemplo las jurisdicciones en competencia, ¿no? El poder votar con los pies de forma bastante fácil. El que los efectos dañinos de las políticas públicas se ven inmediatamente por el tamaño. Creo que el profesor Bastos hablaba el otro día de esta cuestión. Bueno, esta es otra posibilidad de cómo mirar estas ideas hacia el futuro. ¿Cómo podemos defender, cómo podemos limitar el poder hacia el futuro? Otra idea de la que también habló Martín es pues nuevas formas de dinero que hagan muy complicado que el gobierno pueda llevar a cabo sus políticas inflacionistas. El último intento, no sé si terminará siendo exitoso o no, es Bitcoin. Para quienes no conozcan Bitcoin, Bitcoin es una moneda criptográfica que es totalmente electrónica, que debido a su diseño está limitada la cantidad de monedas que puede haber, ¿no? Llegará a haber hasta 21 millones de Bitcoins. Llegará a haber hasta 21 millones. Y los bitcoins no se pueden hacer, nadie puede hacer un bitcoin porque quiera, sino hay una serie de personas que llaman, bueno, puedes convertirte en un minero, le llaman, y el minero puede conseguir un bitcoin haciendo una labor de auditoría sobre las transacciones que se están produciendo de Bitcoin. Entonces, haciendo esa labor de auditoría puedes conseguir ganarte Bitcoin. Tardaremos todavía 140 años en llegar a los 21 millones de Bitcoin que habrá como límite debido al diseño que tiene ese protocolo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un protocolo informático. Bueno, pues ese es un tipo de moneda que no sé si será exitoso o no al final, pero es un tipo de moneda que hoy en día algo más de 1000 comercios en el mundo lo están aceptando. Es totalmente imposible para los estados intervenir esa moneda. No hay forma de que sepan las transacciones que está habiendo en Bitcoin.
no hay forma de seguirlas y por lo tanto es muy difícil poner impuestos una vez que estas transacciones se convierten en transacciones relativamente invisibles para el gobierno, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las formas que se me ocurren que estas ideas de limitar el poder podemos tirarlas hacia el futuro, pero seguro que a ustedes se les ocurren otras ideas y quizás Juan de Mariana sirva de inspiración para esas limitaciones que podamos inventar de futuro al poder político. Muchas gracias.